Capítulo 3. Antecedentes, parte 2. La defensa de Shinkaido se convirtió en un gran desafío para el gobierno japonés desde el momento de su descubrimiento. A la extensión de tierra, superior a la suma de Kyushu y Shikoku, se le añadía la columna de luz en el mar y las aguas circundantes de Shinkaido, convirtiéndose todo en territorio nuevo que debía ser protegido. Tras el fin de la guerra ruso-japonesa, el Imperio del Japón retiró sus tropas del continente, a excepción del territorio arrendado de Kwantung y las zonas adyacentes al ferrocarril del sur de Manchuria. Además, la flota combinada, que había logrado la gran victoria sobre la flota del Báltico, fue disuelta para regresar a una estructura de tiempos de paz. Al terminar una guerra, mantener grandes fuerzas militares solo representaba una carga financiera para el Estado. Sin embargo, la defensa del nuevo territorio era absolutamente necesaria. Por ello, una vez que Shinkaido se convirtió formalmente en territorio japonés, se organizó el ejército de guarnición de Shinkaido y la flota expedicionaria de Shinkaido de la Armada. Esto ocurrió el 1 de septiembre de 1907, reestructurando las unidades que hasta entonces habían realizado labores de vigilancia provisional. En cuanto a las fuerzas del ejército de tierra, a pesar de la enorme superficie, no existían amenazas enemigas dentro de la isla y, en aquel momento, tampoco se había confirmado la presencia de naciones o fuerzas hostiles en las cercanías. Por tal motivo, la fuerza inicial del ejército de guarnición de Shinkaido consistía apenas en un batallón de infantería en la isla principal, la isla Reimei, junto a una compañía de caballería, una de artillería y las unidades auxiliares necesarias, como el cuerpo de logística. Posteriormente, debido al progreso del desarrollo y al aumento de la población, la escala se amplió en varias ocasiones. Se introdujo la mecanización gracias al avance tecnológico y se desplegaron unidades aéreas. No obstante, a principios del año 9 de la era Showa, 1934, la fuerza desplegada era de apenas una división, más un batallón para la vigilancia de las islas periféricas. Por otro lado, en la Armada, debido a que no se podía descartar la posibilidad de que la columna de luz desapareciera, se desplegaron inicialmente 5 acorazados, 4 cruceros, 8 destructores y 24 torpederos. Sin embargo, todos eran buques obsoletos que anteriormente pertenecían a la tercera flota, una flota de vigilancia formada por barcos viejos durante la guerra ruso-japonesa, o buques capturados como botín de guerra en la guerra sino-japonesa. Cabe mencionar que la vigilancia en el lado terrestre de la columna solía estar a cargo de 1 o 2 buques de forma permanente. Aunque eran pocos, se asignaron buques modernos, especialmente aquellos con equipos de radio reforzados. Era una medida de respuesta inmediata en caso de que naves sospechosas se acercaran al pilar o si la columna misma presentara algún cambio repentino. Esta tendencia de asignar buques obsoletos, botines de guerra o barcos comprados al extranjero a la flota expedicionaria de Shinkaido continuaría durante mucho tiempo. En contraste con la antigüedad de los barcos, las instalaciones portuarias militares recibieron la tecnología más avanzada. En el noreste de la isla Reimei se estableció el puerto de Asai, puerto comercial y puerta de entrada a la ciudad de Asai, donde se encontraba la oficina de gobierno, y al oeste se ubicó el puerto de Shikishima, la base militar. El puerto de Shikishima estaba protegido al este y al oeste por cabos y una península, contando con una bahía lo suficientemente amplia como para servir de fondeadero para la flota. Debido a esto, la Armada Imperial comenzó el acondicionamiento del puerto militar y de los astilleros en abril de 1910. El arsenal naval de Shikishima comenzó a operar en mayo de 1914, momento en el cual el puerto de Shikishima fue ascendido de distrito de puerto estratégico a distrito naval. Sin embargo, se dio un nombramiento inusual. El cargo de comandante del distrito naval sería desempeñado simultáneamente por el comandante en jefe de la flota expedicionaria. Esta medida se tomó porque la misión de la flota expedicionaria estaba especializada exclusivamente en la defensa de Shinkaido y la isla Reimei. Durante la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, Japón rechazó repetidamente las solicitudes de su aliado británico para declarar la guerra a Alemania. No obstante, respondió en parte a dichas peticiones comprando las colonias que Alemania poseía en Oriente y desarmando a la flota de Asia Oriental alemana, que tenía su base en Qingdao y representaba una gran preocupación para Gran Bretaña. En ese momento, los británicos temían que la flota de Asia Oriental alemana escapara hacia el otro mundo a través de la columna de luz.
Justo después del inicio de las hostilidades, una parte de la flota británica de Oriente se concentró en las aguas cercanas al Pilar, vigilando día y noche a cada barco que pasaba. Los cruceros Kasuga y Tone, encargados de la vigilancia del portal, se mantuvieron tensos ante el movimiento de la flota británica. Asimismo, en el distrito naval de Shikishima, al otro lado de la columna, todos los buques, liderados por el buque insignia Asai, recibieron órdenes de preparación para el combate. Sin embargo, una vez que se confirmó el desarme de todos los buques de la flota de Asia Oriental alemana, la flota británica se retiró y no fue necesario entrar en combate. Posteriormente, el distrito naval de Shikishima y la flota expedicionaria de Shinkaido pasaron un tiempo cumpliendo monótonamente con sus tareas de vigilancia sin enfrentar batallas importantes. La situación cambió drásticamente a finales de la década de 1920. En ese periodo, aumentó el número de barcos pesqueros que cruzaban la columna de luz para operar en el lado de Shinkaido. El mar del otro mundo no había sido explotado por el hombre y, al ser aguas vírgenes, los recursos pesqueros eran abundantes. Además, en el mar del otro mundo prácticamente no existían restricciones ni controles. Por supuesto, en las cercanías de Shinkaido, territorio japonés, había regulaciones de Japón, pero los mares más lejanos que no estaban bajo su jurisdicción eran completamente libres. Por ello, barcos pesqueros de diversos países comenzaron a operar en este mar, donde la pesca era prácticamente ilimitada. Sin embargo, en paralelo a esto, surgieron nuevos problemas. El encuentro con refugiados y los conflictos con las naciones del otro mundo. Desde etapas tempranas se confirmó que en el mundo donde se encontraba Shinkaido existían 3 países. El reino de Baldag al oeste del continente en forma de U invertida, la Unión Imperial de Mordor en la parte central, y la Federación de Ilcini al este. Al principio, el gobierno japonés intentó establecer contacto con estos países, pero todos los intentos fracasaron. La razón era que se trataba de interlocutores para quienes el sentido común de la tierra no aplicaba. El reino de Baldag era una nación de semi-humanos con rasgos animales. La Unión Imperial de Mordor era un país humano, pero con una ideología de supremacía mágica. Y la Federación de Ilcinia era una nación de elfos. Los semi-humanos y los elfos despreciaban a los humanos, mientras que los magos del Imperio de Mordor despreciaban a los humanos incapaces de usar magia. Era imposible que personas del otro mundo, humanos y sin magia, pudieran relacionarse en igualdad de condiciones con ellos. No tenemos intención de establecer diplomacia en igualdad con ustedes, dijeron los elfos de Ilcini al cerrarles la puerta en la cara, y ellos fueron los amables. En Baldag y Mordor, los calificaron de enemigos bajo consignas como los humanos son nuestro enemigo. O los inferiores que no usan magia deben someternos. Exigiendo sumisión total. Las delegaciones diplomáticas no tuvieron más remedio que huir para salvar la vida. Al final, tras este primer contacto, el Imperio del Japón abandonó a medias sus intentos de relacionarse con las naciones del otro mundo. Por supuesto, si el oponente buscaba amistad, la situación cambiaría. Pero como ninguna de las 3 naciones parecía querer amistad, ni tampoco atacarlos, Japón optó por no despertar al dios dormido. Durante un tiempo, la situación se mantuvo estática. Sin embargo, al expandirse el área de operación de los barcos pesqueros, el Imperio del Japón se vio obligado a enfrentar a los habitantes del otro mundo. Uno de los problemas fue la llegada de refugiados. No llegaban por cientos, sino en grupos de apenas una decena o menos por vez. Por lo general, los barcos pesqueros en plena faena los encontraban navegando a la deriva y los llevaban de vuelta a la isla Reimei. Los refugiados eran pescadores, campesinos o esclavos de Baldag y Mordor. Desesperados por la vida de carencias en sus países, escapaban por mar, pero debido a sus rudimentarias técnicas de navegación, la mayoría se desviaba o naufragaba, terminando por error en las zonas de pesca de los barcos terrestres. Con el tiempo, los rumores sobre Shinkaido se esparcieron. En el extremo sur hay un país libre y próspero, y basándose en eso, empezaron a aparecer personas que navegaban hacia el sur por voluntad propia. Ante la falta de relaciones diplomáticas para repatriarlos, la oficina de Shinkaido respondió confinando los encampamentos de residencia para refugiados. Su acogida trajo diversos problemas de raza, cultura e idioma. Sin embargo, en Shinkaido, especialmente en la isla principal, Reimei, la mano de obra siempre escaseaba en los campos petroleros, minas, zonas agrícolas, fábricas, sitios de construcción y servicios urbanos. Por ello, el número de refugiados que aprendían japonés, se adaptaban a la vida de la isla y comenzaban a trabajar fue aumentando gradualmente.
El problema de los refugiados trataba sobre gente del otro mundo llegando aquí, pero el otro problema era el de gente de nuestro lado siendo secuestrada. La aparición de barcos corsarios. Algunos barcos pesqueros se alejaban de Shinkaito para pescar cerca del continente, y empezaron a ocurrir incidentes donde estos barcos eran capturados por corsarios, barcos piratas, de Baldago Morador. Al principio, estos casos se archivaban como desapariciones, pero la verdad salió a la luz cuando barcos equipados con radio emitieron señales de auxilio, y cuando los buques militares que acudieron al rescate capturaron a los corsarios, encontrando dentro de ellos a tripulantes y pertenencias de los barcos desaparecidos. Los corsarios de Baldag y Morador aprovechaban que los pesqueros no estaban armados y que sus propias naves eran veloces para atacar barcos de pesca y de refugiados. Robaban mercancías valiosas y capturaban personas para venderlas como esclavos. Los atropellos de estos corsarios se volvieron notables a partir de 1928. Por supuesto, la Armada Imperial no se quedó de brazos cruzados. Reforzó la flota expedicionaria de Shinkaito y despachó buques desde el distrito naval de Shikishima. Sin embargo, capturar a estos corsarios, que se movían como lobos solitarios en un océano tan vasto, era casi imposible. Lo que complicó el asunto fue que muchos de los pesqueros atacados no tenían bandera japonesa, sino extranjera. Por ello, las potencias exigieron a Japón que permitiera la entrada de sus propios buques de guerra al otro mundo para proteger a sus ciudadanos. Japón rechazó inicialmente esta petición, pero tras un incidente donde una flota ballenera británica fue atacada y semidestruida por corsarios, y dado que en el Tratado Naval de Londres las potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etc., ofrecieron concesiones a Japón a cambio de este permiso, el gobierno japonés terminó aceptando. Así, desde principios de 1931, naciones como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Rusia, estos dos últimos se unieron más tarde, firmaron acuerdos individuales con Japón y comenzaron a enviar buques para estacionarlos en Shinkaito. Estos buques se establecieron en una base creada en la bahía de Kasuga, al suroeste de la isla Reimei, dedicándose a escoltar a los pesqueros de sus respectivas naciones. Aunque la presencia de estas flotas escoltando a sus pesqueros redujo los daños causados por los corsarios, no lograron erradicarlos por completo, lo cual fue una de las razones por las que la permanencia de los buques de las potencias se prolongó. En medio de todo esto, ocurrió un evento que trajo un giro radical a las relaciones con el otro mundo. La Federación de Ilcinia, la nación de elfos que originalmente había rechazado establecer lazos diplomáticos, se puso en contacto con Japón. Fin del capítulo 3. El link a la historia del autor estará en la descripción.